Al pie del tiempo con Socorro Díaz. Hola Socorro, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Adriana, qué gusto oírte. Igual. ¿Cómo estás? Pues aquí en enfoque y al pie del tiempo. Muy bien. Adriana, es esta una semana de muchas e importantes noticias. Bajo el principio periodístico de que la cercanía define las prioridades informativas, trataré dos temas nacionales que están en el ánimo y las conversaciones cotidianas. El primero es el de la violencia y la inseguridad. En diversas ocasiones nos hemos ocupado de la violencia doméstica, que como reconocen las autoridades se ha incrementado por el confinamiento masivo a lo largo de meses y ha aumentado la vulnerabilidad de las mujeres víctimas de agresiones verbales, golpes y asesinatos. Es indispensable que el gobierno refuerce el combate a la impunidad de la violencia de género y lo haga con recursos y con mecanismos operativos, como lo dijo bien Fabiola Alanís, que es la nueva titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Ella tocó varios temas en su toma de protesta, pero quiero señalar uno porque me parece práctico e inmediato. Es indispensable mejorar el servicio del 911, de las llamadas de emergencia, con perspectiva de género, cercanía y comunicación directa con los mandos policiales. Ojalá haga no solo algo, sino mucho en materia de violencia intrafamiliar. La otra violencia es la de las calles y está aumentando a medida que empiezan a liberarse del encierro millones de personas. Las bandas de delincuentes desorganizados hicieron un receso también, pues por el miedo al contagio epidémico, ¿no? Pero ya han regresado a asaltar en los transportes públicos, desde autobuses hasta combis, micros, taxis, etcétera. ¿Y también así les ha ido, Pues sí, pero eso no quiere decir que no lo hagan en diferentes partes. Y que se la pase la gente golpeando a los asaltantes todos los días en todos lados. Sí, y a asaltar a transeúntes, a robar casas, departamentos, cualquier espacio habitacional. Se disfrazan de todo, desde repartidores de comida a domicilio hasta equipos de supuestos empleados de salud que piden entrar para sanitizar cuando en realidad van a robar. Son fenómenos incrementados en todo el país por insuficiencias en la vigilancia pública, por el incremento del desempleo formal e informal, por la parálisis de áreas amplias del gobierno federal, de los estatales y municipales, y por el pasmo que sufren sectores amplios de la población confundidos por el miedo. Me gustó una frase del cantautor español Juan Manuel Serrat que leí recientemente. Dijo, lo que más miedo tengo es al miedo. Fin de la cita. Y creo que todos debemos, esa es mi expresión, mi agregado, superar el miedo sin que esto implique ser descuidados con nuestra salud e irresponsables ante la salud de todos. Ciertísimo. Junto a la delincuencia desorganizada de asaltantes y rateros, al por mayor, operan en México, como todos sabemos, las bandas del crimen organizado. Estas recibieron el domingo pasado un golpe que la inmensa mayoría celebramos. Finalmente fue detenido el capo de la banda que ha mantenido en vilo al estado de Guanajuato, aunque sus crímenes se extienden a otras regiones del país. El asesinato de 10,000 personas, el robo de combustible a la refinería de Salamanca, los secuestros, las extorsiones, el cobro de piso y de manera señalada los mensajes en redes llenando de injurias al Estado mexicano, hizo del marro un prototipo criminal para los ciudadanos comunes. Qué bueno que el ejército pudo detenerlo con la colaboración del gobierno de Guanajuato y los instrumentos tecnológicos adquiridos con el visto bueno de agencias estadounidenses de seguridad. Es de desear dos cosas: que sea el primero de los grandes delincuentes detenidos, pero que no sea ni el último ni el único. Los queremos detenidos a todos, también a los que dejaron ir en Sinaloa,
Los queremos sometidos a la ley, internos en cárceles y mantenidos en orden. Y queremos que los jueces dejen de liberar a los peces gordos por todas las fallas que pueden encontrar en la nueva reforma penal, sobre todo si hay dinero o amenazas de por medio, ¿no? En estos días, faltan pocos, veremos de qué están hechos los jueces a los que está sometido el marro. El ejército ya hizo su parte, y luego de que los jueces decidan, y esperamos que decidan conforme a la justicia y a la ley, esperamos que al estar en las cárceles, no se les fugue. Dicho todo lo anterior, me referiré a un tema mayor y de mayor trascendencia, del que prometo ocuparme en próximos programas. Es la crisis educativa que ha producido la pandemia en proporciones inimaginables. Antier, la ONU lanzó una alerta y en voz de su secretario general, Antonio Guterres, advirtió que el mundo, con más de 1,000 millones de estudiantes afectados por el cierre de escuelas, enfrenta, dijo, lo cito, una catástrofe generacional, y calificó a la epidemia de, lo cito, la mayor ruptura de los sistemas educativos registrados hasta ahora, fin de la cita. No se han suspendido las clases, lo quiero aclarar, en X países metidos en una guerra. Se han suspendido en más de 160 países y hasta el 2 de agosto han seguido cerrados, siguen cerradas las escuelas en 106 países. Urgió a idear más medidas para suprimir la transmisión del virus y señaló que la prolongación de este mundo sin escuelas, lo cito, podría desperdiciar un potencial humano incalculable, socavar décadas de progreso y exacerbar las desigualdades arraigadas, fin de la cita. En México, el presidente de la República, el secretario de Educación y los dueños de grandes empresas televisivas firmaron el lunes pasado un acuerdo para que se transmitan las clases a distancia. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, anunció ayer el calendario escolar 2020-2021. Las inscripciones serán del 16 al 21 de agosto y en algunas escuelas públicas de la Ciudad de México, los tutores ya empezaron a mensajear a los alumnos de secundaria para que a partir del 10 empiecen a inscribirse. Por supuesto que lo ideal es que los más de 32 millones de estudiantes mexicanos regresen a las aulas a la brevedad. Por supuesto que el gran obstáculo es que los contagios no han bajado en todas partes, aunque muchos deseamos con toda nuestra capacidad de desear que empiezan a disminuir, como hoy informó en el caso específico de la Ciudad de México la jefa de gobierno, donde dice hay menos contagios, menos hospitalizados. Pero mientras esto no ocurra en todo el país, la decisión de clases a distancia es la única con sus peros. La limitación más importante son los datos dados por el Instituto Federal de Comunicaciones en la encuesta nacional de 2018. El 11% de los hogares ubicados en zonas rurales del país no tienen televisión. Y el INEGI en un estudio del 2019 señaló que están sin televisión 17 de cada 100 hogares mexicanos. Muchos de ellos tienen radio, casi el 50%. La terrible desigualdad social que nos ha acompañado por siglos y que esta pandemia está profundizando, nos ubica en la realidad de Pakistán y algunas regiones de la India. Queremos las clases por Internet, pero estamos muy lejos de Francia y Alemania en materia tecnológica, económica y social. En un espléndido reportaje que publicó antier el Washington Post, se hace referencia a una solución aplicada en Maharashtra, India. La fotografía que publican también es elocuente. Como allá, igual que aquí, hay mucha gente que no tiene televisión ni internet, autoridades y maestros se organizaron para que los más pobres de los marginados reciban clases. Guardando la sana distancia, los niños oyen y aprenden, con lecciones programadas y altavoces puestos.
Si no hay electricidad, es más fácil conseguir radio de pilas. Y un maestro se va turnando para para vigilarlos en estas clases. Lo importante es que los profesores se turnen para cuidar el orden y la disciplina de los niños. Entonces, en México, más que pleitos sindicales, millones de niños mexicanos están necesitando tener la oportunidad de aprender para no ser una generación perdida en la miseria y la desigualdad social, Adriana. Sí. ¿Cuántas reflexiones nos dejas con esto? Porque creo que por ahí debemos ir, y con lo que tú nos aportas, pues nos llevas a la reflexión. Te invito a la reflexión. Y buscando soluciones acorde a nuestra realidad, no a las de Francia ni las de Alemania, a la nuestra, donde tenemos una inmensa cantidad de pobres, de gente marginada, de gente que necesita la educación precisamente para tener oportunidades de vivir mejor, Adriano. Tienes toda la razón. Y qué lamentable la situación que el COVID lleva a todo el mundo a la posibilidad de perder toda una generación. Así y es. El no tener educación lleva más pobreza. Por más supuesto, pobreza. porque reproduce la pobreza, la ignorancia de manera neta. Quita oportunidades a millones de personas. Yo estoy hablando aquí de mi prioridad, de los mexicanos. Claro. Querida Socorro, muchas gracias, como siempre. Buenas tardes y un abrazo. Un gran abrazo a distancia, Adriana. Igualmente, vamos a una pausa.